Nos encontramos con el ingeniero Juan Elizalde porque en los tiempos que corre, con un clima bastante errático, la reserva de forraje, la olla del animal, fundamentalmente en otoño, creo que tiene que jugar un papel preponderante. Sí, tiene que jugar un rol bastante importante. Primero porque es la época donde se realizan los destetes y entonces hay todo un cambio también de los animales, no solo del pasto, donde el animal viene estresado, de estar al pie de la madre, se lo sacamos, le hacemos baja las defensas obviamente, le hacemos un plan sanitario para evitar que ingresen enfermedades, etcétera, etcétera, y aparte le tenemos que cambiar su hábito, que puede ser desde mucho, como que lo llevamos a un corral que donde nunca estuvo, comiendo una comida que nunca conoció, hasta en poco, porque va a comer la pastura que comía al lado o igual que comía cuando la que tenía al pie de la madre, obviamente, ¿no? De cualquier manera, las ganancias de peso que uno tiene en el otoño a fuerza de pasto en general son bajas, sobre todo como hemos tenido un abril muy caluroso, con un hipercrecimiento del pasto, el pasto está muy aguachento y es probable de que veamos mucho volumen de pasto pero poca materia seca. Entonces eso nos genere bajas ganancias de peso, con lo cual vamos a tener que tener es decir, uno puede no hacer nada, o sea, decir, bueno, me las banco, que gane 100 gramos, 200 gramos, total. Después, dentro de un año, lo voy a encerrar en un corral, entonces en lugar de suplementar ahora, suplemento al final, sobre todo en este tiempo de maíz caro. Entonces, sí, bueno, capaz que cuando los encierra corral en marzo, el maíz bajó de precio, entonces ¿para qué voy a gastar ahora un maíz caro? Espero o me la juego a gastar un maíz más barato adelante. Son decisiones empresariales. Como en otros casos sí tenés que suplementar, porque a pesar de eso, esa hacienda chica, que si yo la largo un verdeo, se me va, como decimos en el campo, se me va por la cola, porque todo aguachento y se va a morir una diarrea. Entonces, si no tengo otra cosa, tengo que sí darle grano y suplementar para obtener ganancia en esta zona, o por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, así en general. 500 gramos a pasto en el otoño es una ganancia más que razonable, ¿no? Hablaste del novillo, pero también hay que pensar en la madre. Sí, la madre en general en este momento, en teoría, si tenemos un roedor ordenado, está seca, destetada, o sea, no tiene prácticamente requerimientos y por lo tal la podemos mantener con recursos de peor calidad y o con menos consumo. Es decir, de peor calidad hoy pueden estar en rastrojos, pueden estar en campos naturales, en maíces diferidos, en sorgos diferidos, en rastrojos de trigo, comiendo trigo guacho. Y si la calidad es buena, como un trigo guacho, o incluso podemos usar verdeo avenal, lo importante es que no coma a voluntad, pues se va a engordar, que coma por hora. Entonces estamos con un requerimiento hoy de la hembra, de la cría, afortunadamente bajo, para aquel que tiene un rodeo ordenado, obviamente, ¿no? En un momento de la nota mencionaste que a lo mejor el novillo lo pasamos a otro campo donde va a comer otra cosa. Y evidentemente eso puede, el rumen, la memoria del rumen se retrasa. ¿Sería conveniente tener alguna especie de grano para que balancear eso? No, en general, digamos, no hay mucho cambio, digamos, en las bacterias que fermentan una alfalfa con respecto a la que fermentan una avena. Es decir, no es que cambies la flora. Sí cuando lo encerramos en un corral o sí cuando suplementamos. Todos esos cambios ya son porque uno cambia drásticamente el tipo de alimento, ¿no? La diferencia entre una fibra de una alfalfa o de una avena es lo suficientemente baja como para pensar que yo tenga que hacer algún tipo de acostumbramiento, adaptación, tipo medio día en la alfalfa, medio día en la avena, para pasar de un lote a otro, no. Pero sí, en el caso de cuando uno cambia suplementos más energéticos o concentrados, como el grano de maíz, donde tengo que acostumbrar para suplementar tanto al ingreso de la suplementación como cuando van a los corrales, que empiezo a suplementar a campo para que el periodo después de acostumbramiento dentro de los corrales sea más bajo, digamos, ¿no? Hoy más que nunca el clima, el pronóstico hay que seguirlo día a día, hora a hora, te podría decir. ¿Y cómo haces para ajustar eso al manejo? Sí, no es fácil. Evidentemente, cuando el clima es complejo, normalmente uno debería multiplicar la suma de recursos para enfrentar esa complejidad. Es decir, básicamente aumentando la cantidad de recursos, diversificándolo. Obviamente, si uno toma este año, por ejemplo, tuvimos muy buenos recursos al inicio, todos los cultivos de primera anduvieron muy bien y muy malos recursos al final, todos los cultivos de segunda anduvieron mal. Y otros años hemos tenido al revés, justamente la difusión de cultivos en segunda en la zona se basaba en que los de primera no producían tanto y los de segunda, si bien no rendían más que los de primera, pero eran mucho más estables. Entonces empezó a haber maíz de segunda que no había, etcétera, etcétera. Bueno,
Eso, digamos, es un ejemplo de que uno tiene que repartir los recursos frente a estas inclemencias climáticas. Probablemente todos los maíces de segunda que este año fueron malos, nosotros ya los comimos y sembramos un verdeo, cosa que no hacemos otro año porque esos maíces de segunda van a una cosecha tardía de agosto porque el grano no se seca. Bueno, este año los ensilamos o se comieron en pie, era muy malo, y ya tenemos el verdeo sembrado como para generar el pasto que hubiese obtenido si yo hubiese esperado a tener el grano. Es decir, uno tiene que actuar acelerando las cosas o retrasándolas para tener una diversificación de los recursos. Ahora esperemos que con la avena, el plus de crecimiento avena que tenemos por haber comido los maíces de segunda, ya tenemos la avena muy crecida porque tuvimos un abril muy bueno, en parte compensamos esa pérdida de rinde que hemos tenido en el verano. Entonces, el lema es que cuanto más complejo se vuelve el clima, más cosas hay que combinar para escaparle a 2 o 3 meses de un otoño climático malo, de un invierno seco, de un verano seco o viceversa, de un verano llovedor o un invierno llovedor. Entonces, como eso lo vamos a tener más frecuente, esa es una forma. Y la otra forma también es pensar en una actividad. Obviamente los ciclos completos, o sea, lo que es cría, recría y engorde, se adaptan mejor a estos cambios climáticos que no todo lo que depende de la recría o del engorde, porque como por ejemplo este año que la suba del maíz, no solo motivada por la sequía, sino por otros factores también, pero la suba del maíz obviamente hoy le está pegando más a un engorde puro que a una recría con un engorde a pasto y grano, porque el pasto es más barato, y le está pegando menos a una cría con recría y engorde porque la vaca hoy no está comiendo grano. Entonces también la diversificación de las actividades ayuda mucho a pelear contra el clima, porque tenemos hoy, por ejemplo, si tuviésemos un tiempo seco, la vaca estaría comiendo nada porque no necesita nada, y estaríamos todo enfocado en la recría. Probablemente en la primavera, donde el requerimiento de la vaca sube, la vaca empezaría a tener la prioridad y estaría todo enfocado en la cría con su ternero al pie, y ese ternero probablemente esté encerrado. O sea, uno tiene más diversidad con los ciclos completos, digamos, no con cada uno de ellos por separado. En esos tiempos secos es malo hacer todo cría, es malo hacer todo recría y es malo hacer todo engorde. Si es que uno puede hacer las 3 cosas, obviamente no todos los campos lo pueden, pero eso también es otra forma de reducir variabilidad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.